Plantear que la reforma tributaria no va a afectar a los que ganan menos de $2.000 es un relato que no lo está comprando nadie, porque se ancla en el concepto de contribución patriótica ocasional, asumiendo que quienes lo pagarán van a asumir esos costos sin trasladarlos a los consumidores finales con un incremento de los precios de los bienes o los servicios que ofrecen, como si esas malas costumbres se cambiaran vía decreto o con la aprobación de una ley. Y ya estamos todos grandes para esas cosas. En todo caso, vamos a analizar lo propuesto por parte del régimen y también los escenarios que plantea la reforma presupuestaria con Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, mucho gusto estar aquí. Buenos días a la teleaudiencia. La reforma tributaria tiene como elemento positivo un criterio de progresividad. Se supone que así deberían ser siempre las reformas tributarias. Lamentablemente no ha ocurrido antes. La pandemia significó 9 puntos del PIB en pérdidas para la economía nacional. Hay un déficit fiscal que en los últimos años no se lo ha querido abordar frontalmente. Pero ¿cómo evitamos que los efectos de esta reforma no terminen afectando la reactivación económica por el lado de las inversiones y también por el lado del consumo? Buenos días. Sí, efectivamente la reforma tributaria está pensada en proteger a los más pobres y más vulnerables, que son quienes más han sido afectados durante la pandemia. Uno puede ver todas las estadísticas y claramente los sectores, los quintiles, los deciles más bajos de la población son los que más han sufrido en ingreso durante la pandemia. Y la lógica es que el país necesite efectivamente enfrentar un problema de déficit fiscal de fondo. El déficit fiscal fue de $7.000 millones, un poquito más el año 2020. Este año esperamos llegar a algo más de $4.000 millones, un cambio importante de 7 a 4% del PIB, y el año que viene deberíamos llegar, si se aprueba la reforma tributaria, a un déficit cercano a 2,5% del PIB. Es un ajuste grande, es un fortalecimiento de la situación fiscal bien importante, que es fundamental para que el país sea creíble, para que el crecimiento sea sostenible y para que realmente el entorno también permita recuperación y reactivación económica, que ya se está viendo en estos meses luego de la pandemia. Eso desde el lado del déficit, y queda clarísimo. Ahora, ¿cómo evitamos que poniéndole impuestos a las grandes empresas, estas no terminen contrayendo sus iniciativas o sus expectativas de inversión? ¿Y cómo evitamos que castigando a quienes ganan más de $2.000, ellos no tengan una reacción y disminuyan el consumo, que es necesario también para reactivar la economía? Todo es necesario, pero efectivamente para una empresa grande, para alguien que quiere invertir y desarrollar nuevos negocios, lo más importante en un país es la estabilidad, es saber que es un país estable, sostenible a mediano plazo. Sin eso, nadie invierte a largo plazo en un país. Eso dicen todos los gobiernos, Simón, y resulta que cada vez y cuando se habla de estabilidad, de seguridad jurídica, y cada gobierno que llega pone una reforma tributaria y medio pasa cualquier cosita, se caen los precios del petróleo, cualquier elemento externo que nos termina aleteando y nuevamente se dan estos cambios normativos y se apela a la contribución por esta única vez. No es así, Lenin. Efectivamente, en la última década el Ecuador tuvo muchas épocas de muy altos precios de petróleo, de mucha bonanza, y sin embargo había déficit fiscal, ¿no es cierto? Ahora se trata de decir cómo organizar bien la economía, cómo limpiarla, cómo ordenarla de verdad a mediano plazo. No es una reforma puntual para un añito, es un tema de mediano plazo, pero que efectivamente tiene dos grandes tipos de contribuciones, ¿no es cierto? Una contribución más sostenible y de mediano plazo, que afecta efectivamente el impuesto a la renta de las personas del 3,4% más rico o de mayores ingresos de la población económicamente activa del Ecuador. No topa la reforma al 96 y pico % de la población que está debajo de esos niveles de ingresos, por un lado, y también contribuciones temporales que están ligadas a la situación del COVID y tal, pero que solo topan a empresas muy grandes y a personas de altos ingresos y alto patrimonio. ¿Usted podría decirnos, Simón, como ministro de Economía y Finanzas, que esta es la primera y la última reforma tributaria de este gobierno? No le aseguro que sea la última, porque eso nunca se puede asegurar, pero la realidad es que esta reforma está pensada para organizar la situación para este año, para este periodo entero de gobierno, perdón. O sea, está previsto para que sea la única. Uno no sabe lo que puede pasar más adelante, un desastre natural, qué sé yo, pero si no llegara a ocurrir nada extraordinario, debería ser la única. Absolutamente. Ahora, para financiar el déficit hay dos caminos siempre, ¿no? Incrementar la recaudación y reducir el gasto. $1.800 millones a fuerza de impuestos es lo que se está proponiendo. ¿Y el recorte es de cuánto? El recorte a lo largo de 3-4 años de periodo de gobierno debería ser más de 3,5 puntos del PIB.
3.500, 3.600 millones de dólares al menos en el periodo de gobierno, y eso empieza con esta proforma del año 2022 y sigue a lo largo del periodo, porque el Estado tiene que mostrar a los ciudadanos también austeridad, seriedad en el manejo fiscal y eficiencia en el manejo de los recursos fiscales. Y eso hacerlo sin desproteger la parte del gasto social que beneficia a los más vulnerables, las transferencias sociales, el pago al seguro social, los gastos básicos en educación, salud, saneamiento, los temas de desnutrición infantil, los temas de protección social, de inversión pública y transferencia de los gobiernos locales y universidades. Ya vamos a hablar de la inversión pública, pero antes de eso, siendo de 7.000 millones de dólares el monto que alcanza la defraudación al fisco vía evasión de impuestos, vía defraudación aduanera, se podría resolver los problemas de pago del Estado, solamente logrando recaudar ese dinero, pero no parece, Simón, por ningún lado, la reforma, la implementación del sistema legal que permita solucionar este problema. ¿Hasta cuándo? Al contrario, Lenny, no solo la reforma fiscal, ¿no es cierto?, no solo la ley de desarrollo económico, sino las acciones reales del gobierno están mostrando esfuerzos bien importantes en ese sentido. Poco más de 400 millones de dólares están de recaudación adicional este año del SRI únicamente a grandes contribuyentes. ¿Pero de 7.000 millones? 7.000 es un monto que sale un poquito del aire, ¿no es cierto? Bueno, de la CEPAL, ¿no? Sí, de algunos estudios internacionales de comparación con el PIB, pero ya cuando uno ve prácticamente los atrasos de SRI, los temas de informalidad, etcétera, hay un esfuerzo bien importante con el SRI, se ha creado una línea de grandes contribuyentes, se tiene acuerdos de información tributaria con más de 140 jurisdicciones a nivel mundial para hacer intercambio de información. La propia ley prevé varios aspectos para fortalecer la capacidad de cobro de SRI y aduanas. Prevé varios aspectos para obligar a contribuyentes ciudadanos ecuatorianos que son contribuyentes en otros países pero que tienen negocios relevantes, grandes en el Ecuador, a que también contribuyan y declaren aquí, ¿no es cierto? Eso es algo bien importante. Y se propone nacionalización de capitales también, pero a través de un sistema un tanto opaco. Se habla de la reserva total de la información. ¿Por qué? Al contrario, lo que se prevé es un sistema de sinceramiento patrimonial que permita que, ya que el Ecuador, y esto es buena práctica en muchos países del mundo que ya lo han hecho en la región lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Brasil. ¿Por qué con reserva absoluta? No es con reserva absoluta, es simplemente asegurar que el contribuyente, igual que cualquier contribuyente, tenga que hacer su declaración patrimonial acá, tenga que transparentar sus recursos acá y tenga por lo tanto que pagar impuestos sobre el flujo futuro de esos recursos, como es para cualquier contribuyente. No hay ninguna reserva particular de ninguno. ¿Y cuál es la aspiración de captación o de repatriación de capitales en función de esta propuesta? Eso es muy difícil saber exactamente. Sí, pero uno se plantea siempre un objetivo. Más o menos la idea del gobierno sería que esta área podría recaudar cerca de 200 millones de dólares. Ahora, el gobierno ha recibido ingresos extraordinarios porque el petróleo ha estado en valores por encima de lo presupuestado. Se recibieron además este año casi 1.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Las recaudaciones tributarias también han estado por encima de lo presupuestado. ¿Qué se ha hecho con ese dinero que se tiene que recurrir a más impuestos? Se ha hecho justamente una reducción gradual de la situación fiscal. Fíjese, como de 7 puntos del PIB a 4% del PIB en un año. ¿No es cierto? Ha sido un esfuerzo importante. Ahí está parte de esa plata. Y también los recursos en los gastos extraordinarios ligados a la pandemia. La pandemia nos ha costado como país en excepcional cerca de 900 millones de dólares. Y ya se ha pagado una parte. Ya se ha pagado prácticamente todo de eso, se ha pagado para todas las vacunas y toda la logística y el proceso de vacunación. ¿Qué se dejó de pagar para tener esos recursos libres y poder destinarlos a la atención de la vacunación? Lo que se ha tenido que hacer es ser muy austero en el día a día de todos los ministerios y todos los presupuestos y todos los gastos públicos. ¿No es cierto? Parte del trabajo de asegurarnos que los recursos vayan a donde deben ir, y se ha empezado a trabajar seriamente con el sistema de compras públicas, con el CERCOP, para ir uniformizando las compras, evitando despilfarro en el gasto público y asegurándonos que las compras sean a precios cada vez más estandarizados y adecuados, porque esa es la única forma de proteger los recursos sin afectar las necesidades. Y al mismo tiempo se ha incrementado transferencias sociales. La cobertura de familias que reciben bonos ha crecido, cerca de
450.000 familias adicionales de este año versus el año anterior que reciben bonos, ¿no es cierto? Y nos hemos ido poniendo al día además, por ejemplo, con gobiernos locales, con proveedores del Estado, etcétera, para ir avanzando en ese camino. No es fácil porque hay una herencia pesada, pero hay que hacerlo de forma ordenada, de forma seria, de forma transparente. No es entonces que la pandemia ha dejado un hueco que hay que cubrir y entonces necesariamente se requiere esta reforma tributaria para cubrir ese hueco, porque se ha trabajado de manera ordenada, se ha trabajado con austeridad y además ha habido estos ingresos extraordinarios. Así es. Sin embargo, la pandemia, como en todos los países del mundo, ha tenido un impacto económico muy duro, ¿no es cierto? El Ecuador cayó el año pasado la economía cerca de 8% del PIB, la economía ecuatoriana, se está recuperando este año. Las proyecciones oficiales nos dicen que será cerca de 3% este año de crecimiento. Creemos nosotros que puede ser incluso un poco más, porque hay buenos indicadores de recuperación económica y reactivación tras la pandemia. Se empieza a ver el empleo que se está recuperando, ya van 275.000 plazas de empleo adecuado que se han creado desde el mes de mayo, que se recuperaron la economía, y se empieza a ver los niveles de recaudación, de ventas, el sector turístico con el último feriado, por ejemplo, uno ve una serie de indicadores que empiezan a mostrar que la economía se va gradualmente recuperando, pero la economía a mediano plazo necesita ser seria, necesita ser creíble, necesita ser confiable, ¿no es cierto? Porque caso contrario no habrá muchas más inversiones que son fundamentales para crear empleo de calidad a mediano plazo. Hablemos de esa confiabilidad y hablemos un poquito sobre la proforma presupuestaria 2022. La disciplina fiscal manda que el que no tiene no gasta. Pero ustedes tienen un presupuesto para el 2022 que es 2.400 millones más alto que el de 2021. Tienen 24.000 millones de ingresos, 28.000 millones en gastos, una necesidad de financiamiento de casi 10.000 millones de dólares. Y entonces surge una pregunta allí básica: ¿dónde está la disciplina? A ver, se le dé mucho a la disciplina en realidad en la proforma, porque díganos dónde. Seguimos con el ritmo de reducción del déficit fiscal, ¿no es cierto? Como le decía, quizás este año 2021 acabemos en algo más de 4.000 millones. La proforma prevé un déficit fiscal de como 3.700, pero eso es sin los ingresos de la reforma tributaria, de la Ley de Desarrollo Económico, ¿no es cierto? Si asumimos que esa ley se puede aprobar en la Asamblea y puede avanzar y podemos transitar en ese camino, entonces el déficit fiscal del año que viene será cercano a 2.500 millones de dólares. Imagínense pasar de 7.000 a 2.500 en 2 años, es un esfuerzo muy grande para el Estado, ¿no es Claro, cierto? pero también estamos pasando a tener una deuda de 78 puntos del PIB. No, la deuda es de 63% del PIB este rato. ¿Y 10 puntos más que ahora se prevé? Es que no es así, Lenin, porque el financiamiento lo que suma es el déficit fiscal más las amortizaciones de pago que hay que pagar, y por lo tanto la deuda sube por el financiamiento, pero baja por las amortizaciones que va. La deuda en porcentaje del PIB en el año 2000 depende un poquito del avance del tema tributario, ¿no es cierto? Pero debería subir muy marginalmente de 63, quedarse en 64, 65% del PIB y empezar a bajar. Hay que entender un tema, ¿no es cierto? Cuando un Estado tiene déficit fiscal, que es lo que ha venido arrastrando el Ecuador por muchos años, ese déficit se financia con deuda. Y por lo tanto, si hay déficit, va creciendo la deuda pública. Tiene que crecer lentamente la deuda pública y más lento que la economía para que empiece a caer la deuda en porcentaje del PIB. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos planeando de forma ordenada, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo sin afectar el gasto social y sin afectar la recuperación de la reactivación económica. Entonces es un ejercicio de equilibrio. Ministro, ¿cómo se reactiva la economía en un país donde el 1% de su presupuesto se destina a gastos de inversión? No es cierto que es del 1%. ¿Cuánto se va a destinar? Es que usted está hablando del presupuesto global, cuando suma ingresos, gastos, financiamiento, etcétera, ¿no es cierto? La inversión pública va a ser más alta que este año, cuando uno le compara papas con papas, que le compara realmente, ¿no es cierto? Un tema importante de la proforma es su transparencia y podemos hablar un poquito de eso. Pero la inversión pública va a ser cerca de 2.000 millones, 1.870 millones de dólares en proyectos de inversión pública para todos los temas priorizados del plan de desarrollo, todos los temas importantes como desnutrición, salud, educación, seguridad, avances en todas esas materias. Pero cuando dicen educación, seguridad, salud, ministro, usted me está contando los sueldos también. No, absolutamente no. Esa es una gran diferencia de esta proforma contra proformas anteriores, ¿no es cierto? Esta proforma busca ser muy transparente, y eso que implica que en el pasado usted tenía sueldos y bonos que estaban de alguna manera clasificados como gastos de inversión.
En esta proforma se está buscando que todo lo que sea sueldos y bonos permanentes esté clasificado como debe ser, como gasto permanente, ¿de acuerdo? Y eso implica que haya que comparar lo comparable, porque efectivamente, si no, se decía, la inflación es, el gasto de inversión es muy alto, ¿no es cierto? Pero en realidad ese gasto de inversión tenía, la mitad de ese gasto correspondía a sueldos y bonos que en realidad están ahora reclasificados donde debe ser, y a veces más de la mitad. Entonces, cuando uno le compara lo comparable, el plan anual de inversiones va a subir de 1.400 a casi 1.900 millones de dólares. Hay observaciones en algunos sectores, ministros, y es importante que usted lo aclare. Hay observaciones que señalan que ha habido un recorte en más de 200 millones de dólares en lo que se va a entregar a las universidades públicas. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Y si es así, ¿por qué? No es así. Lo que pasa, Lenin, es que las universidades tienen, por un lado, transferencias de asignaciones del presupuesto general del Estado, y por otro lado tienen gastos ligados a sus propias fuentes de financiamiento y a sus ingresos de autogestión. Entonces, cuando uno compara un año contra otro, tiene que comparar lo comparable. Si uno compara las asignaciones de un año con el otro, hay un incremento del presupuesto a las universidades. Y eso es lo que hace el Ministerio de Finanzas, es un incremento, porque además ese incremento está dependiendo en buena parte de sistemas de los ingresos del Estado. Como los ingresos del Estado están recuperándose, entonces las transferencias a la universidad se van a recuperar. Dicho sea de paso, si en paralelo se aprueba la ley de desarrollo económico, eso implicará más ingresos permanentes para el Estado y podría incrementar las transferencias tanto a GATS como a universidades más allá de lo que está en la proforma. ¿Al IES se le va a pagar? Al IES se le va a seguir ordenando. Estamos con el IES trabajando muy de cerca en varios temas para ir aclarando temas del pasado también, ¿no es cierto? Como en otros sectores hay muchos temas que hay que ir ordenando y arreglando, y parte es ver deudas del pasado para asegurarnos que sean deudas de verdad, que sean auditadas, etcétera, y poder ponernos al día. Y por otro lado, trabajar con el IES en las transferencias más normales, digamos, de pensiones, y la parte de transferencias corrientes de la proforma sube en buena parte por la transferencia a la Seguridad Social y por el pago de bonos como el bono de desarrollo humano. Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. Podríamos quedarnos conversando toda la mañana, pero el tiempo es un tirano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Muchas gracias, Lenin. Gracias por la invitación. Gracias a usted.